Terminemos por ahora. Buenas tardes, compañero. Ahorita vamos a hacer lo que es la exposición de lo más relevante del tema de investigación. A mí me tocó lo que es habilidades para la comunicación y producción. Se tiene entendido que comunicar y comunicar con eficacia son cosas diferentes. Una cosa es comunicarme así informalmente con usted, otra cosa es hablar con terminologías, con diferentes términos, otro tipo de lenguaje. En mi investigación a mí me tocó qué habilidades debe tener un buen comunicador. Como el primer subtema tengo la que es comunicación escrita. O sea, además de la escucha, no se basta ser un buen oyente para ser un buen comunicador. En la expresión escrita se integran los siguientes aspectos lingüísticos, lo que es escuchar, hablar y leer. La habilidad para elaborar discursos, para eso se necesita saber escribir bien. Obviamente ha habido famosos que no saben escribir bien, pero eso no le quita lo inteligente que es. Ahí viene lo que es comunicación no verbal. En la comunicación no verbal se integran los que son los aspectos, la expresión corporal, el contacto visual, o sea, de que yo esté hablando con usted mirando a la cámara, no mirando hacia arriba, hacia abajo, cosas así. Y los gestos con las manos también influyen bastante en lo que es el lenguaje no verbal. La empatía es, así sea que yo no esté de acuerdo con un tema que me diga cierta persona, la empatía se trata de saber escuchar, terminar de escuchar y poder dar mi argumento sobre el tema o la discusión, debate que estemos teniendo. Y otro del subtema es el canal. El canal es lo que incluye, o sea, por medio de dónde voy a transmitir el mensaje. En este caso, ahorita en lo que es vía virtual, en lo que es videollamada, en caso de que tengamos que enviar reportes o cosas, podría ser el Hotmail, en Facebook lo mismo. Son tipos de canales en los cuales yo puedo transferir un mensaje, WhatsApp. Eso es lo que se refiere a mi tema, lo que es la comunicación escrita y no verbal y lo que son los canales de comunicación. Gracias. Ya, compañero, una pregunta. ¿Qué habilidades lingüísticas se ven en la comunicación escrita? En la comunicación escrita se ve lo que es la forma de hablar, escribir y la forma de leer, tener un buen tono de voz, mirar siempre a la cámara cuando estoy hablando con alguien, en este caso la videollamada, y si fuera personalmente, mirándole la cara a la persona. Ese tipo de habilidades lingüísticas se tienen en la comunicación escrita. El siguiente tema me corresponde a mí, que son los procesos de la lectura. Los procesos de lectura mediante el cual debemos contar de 4 pasos: la visualización, la fonación, la audición y la cerebración. Muy aparte de esto, también contamos con la prelectura, postlectura y lectura. Eh, la prelectura es el primer paso que debemos al dar a enfrentarnos a un nuevo texto. La prelectura o la lectura exploratoria consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de lo que se trata. La lectura. La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información y o ideas almacenadas en un soporte, transmitidas en algún tipo de código. ¿Qué es la poslectura? Consiste en organizar la información en un orden lógico, al fin de estructurar una secuencia de una historia en el texto en forma coherente. Gracias. Compañero, una pregunta. ¿A qué se refiere con post-lectura? ¿En qué es más utilizado? La poslectura se podría decir que es como un resumen después de haber leído lo que nosotros podemos captar, como ideas principales y cosas así. Es la técnica que nos hace entender ciertos elementos típicos que están presentes en un relato o información planteada. Compañero, yo tengo otra pregunta. ¿Qué es la visualización? La visualización. La visualización, cuando leemos, no deslizamos de manera continua la mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo. Cada palabra absorbe una fijación ocular durante 200 a 269 milisegundos. Gracias, compañero. Comenzamos con el siguiente subtema que me tocó a mí, es el proceso de la escritura.
En el proceso de la escritura consiste que es una serie de pasos que normalmente se siguen para escribir, ya sea en un ensayo, un cuento, un poema o una carta. Al utilizarlo se mejora el producto para el escritor profesional. Esto significa aumentar sus ventas para el estudiante. Es la manera de entender con mayor claridad un tema, de organizar mejor sus pensamientos. El proceso de la escritura se subdivide en los siguientes pasos, que son los más básicos, que son en la preescritura, en la redacción, en la revisión, en la que es la edición, publicación. Los procesos de la escritura se subdivide en preescritura. Preescritura consiste en una serie de actividades que deben llevar a cabo para buscar un uso tópico, escoger un género de forma de escritura, o sea, producir ideas, conseguir información y precisar a la audiencia. En lo que es el tema de la redacción, este tema consulta antes de escribir y expresar tus ideas en oraciones y párrafos. En lo que es en la revisión, esto significa que es el inicio del proceso de edición. En este puedes preguntar por la opinión de otra persona o releer un trabajo que consiste en realizar cualquier cambio que mejore tu escritura y te ayude a comunicar mejor tus ideas. En lo que es corrección y edición, aquí se complementa el proceso de edición. Coteja los errores de gramática y puntualización. En lo que es publicación, elige de una manera de comunicarte con tu público. Puedes presentar tu trabajo oralmente, agregar dibujos o diagramas, enviar una carta o hacer un libro. Con eso yo termino lo que es mi parte. Bien, compañero. ¿Qué es el proceso de escritura? Hola, ¿qué hay de nuevo? El proceso de la escritura en sí es un término más utilizado en la educación, que se asumió que en el proceso de la escritura generalmente operaba en alguna variación de 3 o más 5 etapas. Bueno, mi tema es referente a lo que es la planeación, redacción y unas pequeñas características de lo que se refieren a estas. Ya. La planeación es un proceso de la escritura donde el autor genera las ideas que pretende exponer y las organiza bajo las escrituras que se desea desarrollar. Un escritor requiere una planeación efectiva y una planeación efectiva requiere tal vez un desarrollo de muchos pasos. ¿Para qué? Para que tenga coherencia y para que tenga un poco más de concordancia a veces lo que uno va a escribir y se planea y se plantea poder realizar. La redacción, como antiguamente el compañero ya habló, se denomina redacción de un efecto de redactar, con tal que es el acto en el cual se pone una escritura en conjunto, esas ordenadas lógicas y coherencias de un texto. Unas pequeñas características que contiene esta puede ser planificación. Se organiza mentalmente la información, se dice de qué tipo de texto se hará, por dónde se empezará a hacerlo y cuál es la dirección en cuál se basará. La textualización. Esta escritura probablemente dicha es lo que se elabora un borrador de texto, o sea, una etapa previa, cizañando el plan anteriormente establecido. Y la revisión es un cierre y control, en lo que debemos releer lo escrito y corregir los errores, redundancias o desprolijidades, para garantizar que el texto resuelto sea tan comprensible como se deba de ser y se pueda leer o se lo pueda hablar. Sería todo lo que sería en mi tema. Compañero, ¿cuál es el proceso de la post-escritura? ¿Para qué se utiliza? Compañero, el audio. La posescritura. La posescritura es una relectura rápida para eliminar errores ortográficos o de puntuación, ¿ya? Para que la redacción sea
más exitosa y tenga más amplias posibilidades de mejorar al momento de redactar. Y compañero, ¿a qué se refiere con postlectura? La postlectura. La postlectura es un antes de poder uno leer, de poder uno dar a conocer en qué orden se está dando la idea de un tema. ¿Ya? Son secuencias de una historia donde uno va a darlo de forma coherente. ¿Ya? Es una técnica que elude a ciertos elementos típicos que están presentes en un relato, en una formación. Se plantea algunos puntos como son la idea principal, el lugar y los hechos. Gracias, compañero. Ese fue el debate del grupo C. Gracias. Gracias. Gracias.